Avanzamos en el capítulo 7, subtema 9, la extensión del reino. Textualmente dice: solo tú puedes limitar tu poder creador, aunque la voluntad de Dios es liberarlo. No es su voluntad que te prives a ti mismo de tus creaciones, de la misma manera en que tampoco es su voluntad privarse a sí mismo de las suyas. No prives a la filiación de tus regalos o te privarás a ti mismo de Dios. Iniciando por el título, te recuerdo que extender el reino es nuestra función creadora. Extendemos lo que somos, pensamiento de unidad. Y el reino es donde habitamos, la mente de Dios, por lo que ser y estar es lo mismo. Dentro del sueño de la dualidad sustentado en la separación, el miedo actúa como una barrera que restringe nuestra capacidad creativa, mientras el amor la amplía. Y es tan fácil identificar si estamos cumpliendo con nuestra función si tomamos conciencia en cualquier conversación, por ejemplo, para ver si nuestros pensamientos se vinculan con el amor y la unidad o con el miedo y la separación. Lo difícil es estar consciente precisamente de esa conciencia. De ahí que en temas anteriores Jesús nos dice: mantén tus pensamientos en favor del amor. Yo muchas veces tomo conciencia hasta que me siento incómoda con las respuestas que recibo. Y viendo la escena en retrospectiva, a veces pienso: oh sí, debí haber sido más amorosa. Oh sí, debí quedarme callada. Y así voy aprendiendo a vigilar mis pensamientos. Si es posible, me disculpo con la otra persona o me disculpo a mí misma. Al fin, que sobran oportunidades para volver a intentar pensamientos del reino que logren respuestas más adecuadas. El egoísmo, dice, es cosa del ego, pero la plenitud del ser pertenece al ámbito del espíritu, porque así es como Dios lo creó. El Espíritu Santo mora en la parte de la mente que yace entre el ego y el espíritu, mediando entre ellos siempre en favor del espíritu. Por eso es oportuno estar vigilante, porque en nuestra propia mente está el corrector. Solo se requiere por una parte estar atentos y por la otra la pequeña dosis de buena voluntad para hacer la corrección. Para el ego, eso es ser parcial, y así reacciona como si algo estuviera contra él. Para el espíritu, eso es la verdad, porque el espíritu conoce su propia llenura y no puede concebir que haya alguna parte de la que esté excluido. Párrafo 2. El espíritu sabe que la conciencia de todos sus hermanos está incluida en su propia conciencia, tal como está incluida en Dios. El poder de toda la filiación y de su Creador es, por lo tanto, la propia llenura del Espíritu, que hace que sus creaciones sean igualmente plenas e igualmente perfectas. El ego no puede prevalecer contra una totalidad que incluye a Dios, y toda totalidad tiene que incluir a Dios. Dios le da todo su poder a todo lo que creó, porque forma parte de Él y comparte su ser con Él. Crear es lo opuesto a perder, tal como la bendición es lo opuesto al sacrificio. El ser tiene que ser extendido. Así es como se conserva el conocimiento de sí mismo. El espíritu anhela compartir su ser tal como su creador lo compartió, puesto que el espíritu fue creado como resultado de un acto de compartir. Su voluntad es crear. No desea limitar a Dios, sino que su voluntad es extender el ser de Dios. Párrafo 3. Extender el ser de Dios es la única función del espíritu, tu mente. Su llenura no puede ser contenida, es decir, el pensamiento amoroso que tú eres, de la misma manera en que la llenura de su creador no se puede contener. Llenura significa extensión. El sistema de pensamiento del ego obstaculiza la extensión y así obstaculiza tu única función. ¿Cómo lo obstaculiza? Con pensamientos contrarios al amor, juicios, quejas, críticas, deseos, reproches, adjudicándole la responsabilidad a alguien más, etc.
es decir, con pensamientos del personaje. Obstaculiza, por lo tanto, el fluir del gozo y, como resultado de ello, te sientes insatisfecho. A menos que crees, estarás insatisfecho. Pero Dios no conoce la insatisfacción, por lo tanto, no puedes por menos que crear. Y los pensamientos del personaje no son para nada creativos. Y aquí no me refiero a creativo de imaginación, inventiva, ingenio. Esa sí tiene y mucha para fabricar formas. La creación del ser es extensión de sí mismo. El sí mismo es el verdadero ser que crea con pensamientos de bondad, compasión, júbilo. Puede que no conozcas tus propias creaciones, pero eso no afecta su realidad. De la misma forma en que ser inconsciente de tu espíritu no afecta en modo alguno su ser. Es decir, en estado despierto como realmente estamos, seguimos en perfecta unidad con Dios, extendiendo el amor, solo que el sueño no nos permite tomar conciencia de esa conciencia. Párrafo 4. El reino se extiende para siempre porque está en la mente de Dios. No conoces tu propio gozo porque no conoces la llenura de tu propio ser. Excluye de ti cualquier parte del reino y no podrás gozar de plenitud. Excluimos nuestro verdadero ser por darle vida al personaje, por lo tanto olvidamos nuestra llenura al fragmentar la mente. Una mente dividida no puede percibir su llenura y necesita que el milagro de su plenitud alboree en ella y la cure. ¿Qué cómo hacemos para curar la mente? Vigilar nuestro estado mental y en cuanto perdamos la paz, recordar que nos estamos dejando guiar por las leyes del ego. Recordar que si curar es hacer feliz y no lo estamos siendo, es porque seguimos eligiendo el miedo y en ese momento tomar otra decisión. Esto vuelve a despertar la plenitud en dicha mente y su aceptación de dicha plenitud la reincorpora al reino. La completa apreciación de la llenura del ser de la mente hace que el egoísmo se vuelva imposible y la extensión inevitable. Por eso, basta frenar a la mente loca y redireccionarla hacia el propósito de la curación y decir la lección 83, no me valdré de esto para justificar una función que Dios no me dio, y te vuelves a propósito de unidad. Por eso, es por lo que el reino goza de perfecta paz. El espíritu está cumpliendo su función y solo el pleno cumplimiento produce paz. Párrafo 5. Tus creaciones, es decir, tus pensamientos rectos, están protegidas porque el Espíritu Santo, que se encuentra en tu mente, las conoce y las puede llevar a tu conciencia siempre que se lo permitas. Moran allí como parte de tu propio ser porque tu plenitud las incluye. Las creaciones de cada hijo de Dios son tuyas, ya que toda la creación les pertenece a todos al haber sido creada para la filiación en su totalidad. Párrafo 6. Párrafo 6. Tú no has dejado de incrementar la herencia de los hijos de Dios, por lo tanto, no has dejado de asegurarte de que fuera tuya. Puesto que la voluntad de Dios fue dártela, te la dio para siempre. Y puesto que su voluntad fue que dispusieras de ella para siempre, te proporcionó los medios para que la pudieras conservar. Y eso es lo que has hecho. Pero, ¿cómo he hecho eso si yo por lo general me siento enojada, me desespero, me deprimo, etcétera? Sí, tu personaje. Pero la parte de tu mente, tu yo soy con mayúsculas, tu yo verdadero, tu sí mismo, ese sigue en perfecta unidad con Dios creando a su semejanza. Esa es la única realidad a la que nos convoca Jesús a volver. Desobedecer la voluntad de Dios es algo que solo tiene sentido para los dementes. En realidad es imposible. La llenura de tu ser es tan ilimitada como la de Dios, y al igual que la suya, se extiende en paz perfecta y para siempre. Su esplendor es tal que crea en perfecta dicha y de su plenitud solo lo pleno puede nacer. Pero entonces,
¿Por qué estamos tan identificados con el mundo y los personajes? ¿Por qué a pesar de toda la información que existe al respecto, seguimos aferrados a que lo irreal es lo real y lo real es lo ilusorio? ¿Por qué se nos hace más fácil pensar que somos pecadores a que somos inocentes? ¿Por qué se nos hace más factible elegir el miedo a el amor? Porque en el fondo nos encanta nuestro especialismo y el ego se vale de ello para ofrecernos una voluntad propia. Y como esa condición de ser especial y tener una voluntad individual no existe en el estado mental cielo, pues seguimos eligiendo inconscientemente todo lo que nos hace diferentes, únicos. Las leyes del mundo promueven el especialismo, las diferencias, la mejor mamá, el mejor empleado, el mejor deportista, la mejor universidad, el mejor actor, el mejor cuerpo, etc. Y alimentar esos patrones da como consecuencia que sigamos separando los mejores de los no mejores, reforzando la separación y eclipsando nuestro verdadero ser. Entonces, ¿no hay que esforzarse por superarse en nada? ¡Claro que sí! Por abrazar la unicidad y reconocer nuestra verdadera esencia, aceptar a los demás como parte de nuestra mente, esforzarse por distinguir lo falso de lo verdadero, recoger las proyecciones y sanarlas, aprovechar los espejos que nos muestran los demás para hacer consciente lo inconsciente y perdonarlo, hacernos responsables de nuestros pensamientos. Cuídate de percibirte a ti como inocente y culpables a otros, porque eso solo ensancha la ilusión de la separación. En fin, recordar que nuestra tarea no es buscar el amor, sino encontrar todos los obstáculos que hemos interpuesto entre Él y nosotros, y el amor es Dios. Párrafo 7. Ten por seguro que nunca perdiste tu identidad ni tampoco las extensiones que la mantienen en un estado de plenitud y de paz. Los milagros son expresiones de esa certeza, son a la vez reflejos de tu correcta identificación con tus hermanos, así como de tu conciencia de que esta identificación se conserva mediante la extensión. El milagro es una lección de percepción total. Por lo tanto, necesitamos de los demás para practicar el perdón y llegar a la percepción recta, y de esa manera recordar la extensión que restituye en la mente la cordura, que nos lleve de nuevo a un estado mental pacífico. Al incluir cualquier parte de la totalidad en la lección, incluyes a la totalidad. Finalmente, tenemos que recordar que todas las situaciones se pueden aprovechar para practicar el perdón, que nos vaya devolviendo nuestra capacidad de extender el reino. Amén.